Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Créemelo, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Entre Luis Abinader, el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, el expresidente Leonel Fernández, del Partido La Fuerza del Pueblo, pero también cuando hablamos de Abel Martínez, el candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, ¿y por qué no? Vamos a decir, cuando hablamos de Roque Espaillá, el cobrador, candidato a la presidencia por el Partido Esperanza Democrática, ¿quién realmente ustedes creen que va a ganar cualquier tipo de debate presidencial si se acepta lo que la presencia de los aspirantes a la presidencia de los candidatos de partido pequeño o emergente en este debate? Es el tópico que yo voy a conversar contigo en este momento. Tipo de tópico el cual simplemente yo lo voy a abordar por dos razones. La primera, porque simplemente es de lo que la gente está hablando en este momento y un canalito como este tiene que seguir lo que está en tendencia. No te pierdas en cuanto a eso. La otra razón es porque una de las personas que visita este canal simplemente me sugirió que yo diera lo que yo considerara lo que era mi opinión sobre qué tan importante son los debates en un país como República Dominicana, donde el debate entre los aspirantes a la presidencia de la República no es parte de eso que la gente llama el modo de hacer política en República Dominicana. Algo que la gente también tiene que entender. Cuando tú hablas de los candidatos a la presidencia de los partidos pequeños o figuras emergentes que hasta ahora no han sido parte o no han sido considerados como parte importante cuando se habla del debate presidencial, tú tienes que verlo dentro de un punto de vista político, social, económico, de popularidad, pero también cuando hablamos de eso que la gente considera la diferencia que existe entre los grupos elitistas y los grupos clasistas, cuando se habla del partidarismo político en República Dominicana. Y cuando tú ves que los aspirantes o candidatos a la presidencia de las organizaciones pequeñas, como el caso de los grupos emergentes, no te quepa la menor duda. El no incluir los candidatos a la presidencia de las organizaciones pequeñas o emergentes, tú tienes que verlo como simplemente un reflejo de la conducta elitista y clasista, la cual es simplemente lo que es el resultado de una sociedad dominicana que todavía divide a las personas entre los ganadores y entre los perdedores, entre los que tienen poder y los que no tienen poder, entre las personas que son grandes y los que son pequeños. Pero también existe una especie de diferencia entre esas personas o aspirantes a la presidencia que son parte de lo excluido en relación a lo incluido dentro del debate. Y no hablemos de ese tipo de política que se usa en República Dominicana, en la cual cuando hablamos de los medios de comunicación, producto de que no nos perdamos en eso, cualquier tipo de debate de televisión se está apostando a la cantidad de personas que lo va a ver. Aquí es donde hay un grupo o una clase política la cual favorece de determinado candidato a la presidencia y hay otro grupo lo cual ellos simplemente no favorecen. En pocas palabras, cuando tú hablas de los grupos pequeños en República Dominicana, o los líderes políticos los cuales son considerados como irrelevantes, no te pierda la menor duda, los medios de comunicación, ellos toman en cuenta la popularidad de estos líderes considerados como irrelevantes y de la enorme cantidad o entusiasmo de los seguidores como una forma de ello incluirlo en cualquier tipo de debate presidencial, independientemente de la propuesta política que ese aspirante a la presidencia de la República tenga. Pero cuando tú analizas lo que son las razones por las cuales los candidatos a la presidencia de los grupos minoritarios, pero también de esos grupos emergentes, hay una serie de elementos que tú tienes que considerar. Y como una forma de yo poder desarrollar este tipo de trabajo, yo lo voy a poner dentro de un contexto, tomando en consideración lo que es la clase política, lo que es el activismo político, pero cuáles son los líderes políticos cuando hablamos del panorama político en República Dominicana. Según yo tengo entendido, hasta este momento hay 9 aspirantes a la presidencia de la República.
Y para tú entender el por cual hay un grupo que son considerados como irrelevantes y un grupo el cual hay considerado como los preferidos, es bueno conocer cuáles son esos candidatos a la presidencia de la República para que las personas que me están escuchando en este momento sepan de quién yo estoy hablando y de qué organización política yo estoy haciendo referencia. Ahora mismo, cuando se habla de los candidato a la presidencia de la República, no te quepa la menor duda, tenemos que mencionar al candidato a la presidencia de la República oficialista. Cuando hablamos de Luis Abinader, también tenemos que hablar en la oposición al candidato a la presidencia de la República por el partido La Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández. También tenemos que mencionar al candidato a la presidencia de la República, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana. Uno quiere aceptarlo o no. Cuando se habla del Partido Revolucionario Dominicano, ellos tienen como su candidato a la presidencia a Miguel Vargas. Cuando hablamos de los partidos considerados como pequeños o emergentes dentro del contexto de la política República Dominicana, no te quepa la menor duda, tenemos que mencionar la figura de Roque Espaillá, el Cobrador, como candidato a la presidencia por el partido Esperanza Democrática, cuyo presidente es Ramfi Domínguez Trujillo. También tenemos que hablar de la figura emergente, cuyo nombre es Carlos Peña, quien es simplemente el candidato a la presidencia por el partido que todos conocemos como Generación de Seguidores. Hay otra figura, como el caso de Fulgencio Severino, que simplemente es el candidato a la presidencia de la República, Patria para Todo. Y por último, no podemos echar a un lado lo que es la participación de la mujer. Cuando se habla de las aspiraciones que ella legítima tienen, cuando se habla de República Dominicana, en la cual alrededor del 50-55 de la masa votante simplemente es femenina. Y no te quepa duda, cuando se habla de la figura de Virginia Antares, quien es la candidata a la presidencia por el partido Patria por Todo. Y también cuando hablamos de María Teresa Cabrera, quien es la aspirante o la candidata a la presidencia por el partido Frente Amplio, estamos hablando simplemente de 7 hombres y de 2 mujeres, que de una forma u otra yo considero que a ella deben darle la oportunidad para que ella, al igual que los hombres, tenga la posibilidad de ella exponer sus ideas, su visión, pero también cualquier tipo de propuesta política que ellas consideran que de una forma u otra puede mejorar lo que es la calidad de vida del dominicano en los próximos 4 años en caso de que ellas sean elegidas. Pero yo siempre he creído que cuando se habla de República Dominicana, un país donde no existe esa cultura del debate, hay una serie de factores que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de 9 personas o 9 candidatos a la presidencia, la cual tiene su cosa buena y tiene su cosa mala. No te quepa la menor duda, cuando hay 9 personas que son candidatos a la presidencia parados frente a un podio, para ellos exponer lo que son sus ideas, sus propuestas, pero también la visión del país que ellos tienen, eso crea ciertos problemas por la enorme cantidad de personas. Yo sé de lo que pienso, que cuando hay una enorme cantidad de participantes en cualquier tipo de debate, eso disminuye el tiempo y la calidad de los participantes, pero también la participación de quienes están debatiendo cualquier tipo de tópico. Pero también disminuye el tiempo de exposición de las personas que están debatiendo, y no hablemos que van a tener lo que yo considero que es un tiempo limitado para cada uno de ellos exponer sus ideas, su propuesta, de una forma que le llegue a ese tipo de votantes que a lo mejor por primera vez ellos están escuchando a ese tipo de candidato a la presidencia. Por eso yo soy de lo que pienso que como una forma de crear un tipo de respuesta ante la demanda de muchos líderes emergentes de República Dominicana, en la cual los militantes, los seguidores y los dirigentes de esas organizaciones políticas consideradas como pequeñas, yo pienso que debieran hacerse 2 debates presidenciales. Aquí donde ocurre ese tipo de división, yo creo que se pueden hacer 2 debates entre los líderes tradicionales o los partidos grandes, que sacaron por encima del 5%, y los llamados líderes emergentes o de partidos pequeños, quienes tendrán esa gran oportunidad de darse a conocer cuando se habla de la actividad política en República Dominicana. Hasta este momento,
Se dicen que van a participar en ese primer debate el actual presidente de la República, Luis Abinader, el expresidente Leonel Fernández y Abel Martínez. Yo me imagino que si utiliza el 5% de los votantes en las elecciones pasadas, hay que incluir a Miguel Vargas. Pero si se produce un tipo de debate donde solamente se incluyen lo que son las figuras emergentes, los grupos minoritarios, mucha gente va a considerar que no va a crear el mismo tipo de entusiasmo, en lo cual yo no estoy de acuerdo. Entonces, como una forma de uno resolver ese tipo de problemas, habría que hacerse 3 debates, en la cual los que tengan más popularidad, los que de una forma u otra tengan más que ofrecerle al país, pero sobre todo como una forma de hacer cualquier tipo de votación entre la mayoría de las personas que escucharon los debates, se establezca un tercer debate en la cual esas figuras que se considera que tienen mejor propuesta, se hagan un debate entre ellos. Hay algo que nosotros tenemos que entender. En República Dominicana, como dije anteriormente, el debate no existe. Y todo es por razones históricas. Primero, el que considera que va a ganar la presidencia no va a debatir, porque el debate no le produce ningún tipo de beneficio. Si tú eres una persona que tú estás en un tercer o cuarto lugar, o tú eres una figura poco conocida, como el caso de la mayoría de los candidatos a la presidencia que pueden ser consideradas como candidaturas emergentes, ese tipo de debate le proporciona una plataforma amplia a nivel nacional, la cual le da la oportunidad de que muchas de las personas que no conocen de su propuesta tengan la oportunidad de conocerlo. Por ese lado, cuando se habla del debate, realmente quien tiene mucho que perder es el que está liderando las encuestas. Quien tiene mucho que ganar es quien está en último en las encuestas. Es una realidad que nosotros tenemos que aceptar. Por eso tú nunca viste un debate con el expresidente Leonel Fernández, cuál era la presidenta de la República. Tampoco tuviste un debate durante la presidencia de Danilo Medina. No hablemos de Hipólito Mejía. Y en este momento, como una forma de ser un individuo coherente, simplemente Luis Abinader, a pesar de los números que él tiene, partiendo de lo que dicen las encuestas, él simplemente acepta ir al debate. Porque, seamos francos, cuando se habla de Luis Abinader, él ir a un debate, él no tiene nada que ganar. Por el contrario, la figura del expresidente Leonel Fernández y Abel Martínez, como están en segundo y en tercero, a una distancia alrededor de 40 puntos en comparación a Luis Abinader, tienen mucho que ganar. Sin embargo, Luis Abinader, como una forma de ser coherente, él acepta el debate, aún sabiendo que él va a ser el centro de atención en una especie de debate que va a ser 2 contra 1. Señores, si tú eres militante, simpatizante de una organización pequeña o de una organización emergente, o tú eres simpatizante de un líder, un aspirante a la presidencia que a ti te gusta, en la cual la limitación del presupuesto, la falta de dinero, como una forma de promover su propuesta en un país donde hacer política es sumamente cara, no te quepa la menor duda, la oportunidad de un debate crea la oportunidad de dar a conocer lo que son ese tipo de propuestas. Por eso yo siempre he creído que cuando se habla de cualquier tipo de debate en República Dominicana, tú tienes que verlo como lo que es, una simple herramienta de campaña. Y no te quepa la menor duda que el debate es un mecanismo de propaganda, una forma de tú promover lo que es tu candidatura, pero también lo que son tus propuestas y la visión que tú tienes del país. Pero muchas veces este tipo de debate, cuando tú estás en la oposición, tú lo utilizas como un mecanismo de denuncia, como una forma de tú atacar lo que son las debilidades y la falta de promesa o cumplir la promesa del gobierno, como una forma de tú crear lo que alguna gente llama una percepción negativa de cualquiera que sea el aspirante a la presidencia que en ese momento está ocupando la presidencia o es simplemente parte del partido oficialista. ¿A quién le conviene y a quién no le conviene ese debate? Seamos francos. Realmente al actual presidente de la República, Luis Abinader, no le conviene el debate. ¿A quién le conviene ese debate? Seamos sinceros. Le convienen a todas las personas
que están buscando la forma de cómo derrotarlo en las próximas elecciones. Eso incluye la figura del expresidente Leonel Fernández, Abel Martínez, pero también todos los aspirantes a la presidencia cuando hablamos de los grupos minoritarios o las figuras emergentes. Hay otro elemento que nosotros tenemos que entender cuando yo observo la selección de las personas que de una forma u otra van al debate, en la cual hasta este momento solo ha incluido 3 candidatos a la presidencia de la República. Yo siempre he creído que cuando se habla de cualquier tipo de debate, tú tienes que ver los aspectos positivos y negativos cuando hablamos de una democracia participativa, la cual debiera de ser incluyente, no excluyente. Y cuando tú analizas la cantidad de participantes del próximo debate en República Dominicana a nivel presidencial, hasta este momento, da la impresión de que simplemente es un tipo de debate, el cual desde mi punto de vista es considerado dentro de la democracia participativa como un debate excluyente, no un debate incluyente. Yo sé también de lo que pienso que cuando se habla de cualquier tipo de debate, hay algunos aspectos que tú tienes que considerar. Realmente en República Dominicana no existe la cultura del debate. ¿Qué cantidad de personas se van a sentar a ver un debate presidencial en una sociedad donde los chismes, donde las redes sociales, donde la mayoría de la atención de la gente, mayormente la juventud, está centrada en cuáles son los problemas de cada día y en la cual ese tipo de debate realmente no le llama la atención? Pero como una forma de democratizar lo que es el sistema democrático en República Dominicana y romper con ese tipo de monopolio que tiene la partidocracia en República Dominicana, yo pienso que el debate es sumamente importante, pero también crea nuevas oportunidades, aquellos nuevos liderazgos, de ellos promover lo que son sus propuestas políticas, lo que es su visión del país y la forma como ellos van a resolver los grandes desafíos. Y yo creo que el debate es una forma que tienen los votantes de diferenciar cuál de estos aspirantes a la presidencia de la República tiene la mejor propuesta que llena las necesidades que ellos tienen como votantes en ese momento. Claro, cuando tú entras a cualquier tipo de debate y tú simplemente eres un individuo que pertenece a un grupo minoritario o una figura emergente, no te quepa la menor duda. Realmente el debate beneficia a esos nuevos liderazgos, pero también beneficia a los votantes que están observando el debate, porque ellos pueden ver y pueden escuchar cuáles son esas propuestas, ese tipo de proyecto y ese tipo de visión que ellos tienen para resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana. Pero también otro elemento que hay que entender es que cuando tú entras a un debate, tú tienes que tener cualquier tipo de meta definida. O sea, cuáles son las razones por las que tú entras a un debate. En el caso del expresidente Leonel Fernández, en el caso de Abel Martínez, todos sabemos cuáles son las metas que ellos están buscando entrando al debate. Y el disminuir esa brecha que existe entre un 64% según lo que dice Gale en su última encuesta, de una forma que ese 40% de diferencia en el gusto popular y preferencia de los votantes disminuya. Otro elemento también que hay que analizar es cuando hablamos del formato. Existen muchos tipos de formato cuando se habla del debate. Hay un debate en el cual a cada participante se le da un tiempo para ellos presentar su propuesta. Después se le da un tiempo para ellos responder a las preguntas y al final se le da un tiempo para que ellos propuestan lo que es su conclusión del debate. Pero sobre todo el tipo de formato puede ser un tipo de formato libre, donde participa todo el mundo, donde ellos pueden recibir llamadas, como puede ser un tipo de formato cerrado, donde solamente el entrevistador es el único que puede hacer las preguntas. Y muchas veces ese tipo de preguntas ya todos la conocen, porque ese tipo de preguntas de una forma u otra se la formulan o se la dan a ellos para que ellos sepan cómo responder, de una forma que ellos hagan un buen papel cuando se habla de cualquier tipo de pregunta a través de una plataforma a nivel nacional, en la cual en ese momento la mayoría de los votantes, los ojos están puestos sobre ese tipo de personas. No te quepa la menor duda, cuando se habla de cualquier tipo de debate en República Dominicana, existen una serie de elementos a considerar también, y es el tópico que se va a debatir.
Todos sabemos que ahora mismo en República Dominicana hay grandes problemas. Todos sabemos que uno de los problemas que más le llama la atención y más ellos desean que la clase política resuelva cuando se habla de las próximas elecciones y los candidatos a la presidencia, mucha gente dice que la seguridad ciudadana y por qué no los altos niveles de criminalidad es algo que le llama la atención y un tipo de problemas sociales los cuales ellos quieren que cualquiera que sea el ganador de las próximas elecciones le busque solución a esos problemas. También tenemos un problema grave y es cuando se habla de los altos niveles de corrupción en el Estado. Ese tipo de personas que van al gobierno, se roban el dinero de los pobres y producto de un sistema judicial deficiente, pero sobre todo el cual está asociado a los grandes partidos que son parte del sistema. Combatir la corrupción es un problema sumamente difícil, lo cual crea la impresión en muchos votantes dominicanos que la impunidad realmente es lo que impera cuando se habla de combatir la corrupción en República Dominicana. Otro tipo de problema que yo pienso que mucha gente en este momento lo está pensando es cuando se habla sobre los niveles de inflación, cuando hablamos de la canasta familiar y de muchos productos que los dominicanos consumen diariamente porque son parte de la canasta familiar básica. Y no hablemos de los de alto costo cuando se habla de la energía eléctrica. Pero no te quepa la menor duda, uno de los grandes desafíos que va a tener cualquiera que sea el próximo presidente de la República es cómo él va a buscar la forma de cómo resolver el déficit fiscal que el año que viene van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo como una forma de resolver ese problema. Porque República Dominicana no se puede pasar todo el tiempo cogiendo préstamos internacionales para cubrir ese déficit fiscal. Otro elemento a considerar que yo considero que se debe hablar en cualquier tipo de debate en República Dominicana es realmente si es necesario la implementación de la ideología de género en las escuelas, pero también si se debe buscar la forma de cómo obligar o de una forma u otra presionar a los diputados y a los senadores, pero también al presidente, para que ellos aprueben o no la implementación de las 3 causales cuando se habla del Código Penal en República Dominicana. Yo puedo enumerar a ustedes una serie de problemas que en este momento está atravesando la nación dominicana, pero el tipo de tópico que yo pienso que se debe tomar en consideración. Claro, otro elemento a considerar, si tú eres de las personas que tú vas a cualquier tipo de debate o tú estás observando a una persona debatiendo, ya sea a nivel congresional, pero también a nivel presidencial. Y es lo que alguna gente considera lo que es las cualidades. Cuando se habla de un individuo como una persona que tiene esa capacidad para debatir y ganar un tipo de debate, pero también llamar la atención del público y tener la capacidad de proyectar, pero también explicarle en palabras simples el tipo de propuesta y el tipo de soluciones que él anda buscando para resolver los grandes desafíos que República Dominicana tiene en este momento. Yo siempre he creído que como una forma de cualquier tipo de aspirante a la presidencia, impresionar, pero también ganar entre comillas cualquier tipo de debate, yo siempre he creído que el estado de ánimo es sumamente importante. Tú no puedes ir a un debate desanimado, no, tú tienes que ir con mucho entusiasmo. Tú no puedes ir a un debate enojado, no, tú tienes que ir un individuo tranquilo, sosegado. Tampoco tú puedes ir a un debate en la cual tú no estás prestando atención a las preguntas, porque eso crea la impresión de que tú no sabes de lo que estás hablando. Otro elemento a considerar, la cual yo creo que es importante, para tú definir quién ganó o no cualquier tipo de debate, es el tipo de personalidad. Si tú eres un tipo alegre, si tú eres un tipo que proyecta seguridad, pero sobre todo, si tú eres un individuo que tú tienes y tú comandas atención a las personas que están escuchando o viendo el tipo de debate. Mucha gente dice que la oratoria es sumamente importante, pero también el intelecto. Pero yo siempre he creído que si tú eres un individuo seguro de ti mismo y tú tienes un buen conocimiento de lo que tú estás hablando, eso puede provocar el interés
de las personas que están escuchando, están viendo cualquier tipo de debate, porque no te quepa la menor duda. Si tú vas a un debate y tú estableces ese tipo de conexión, la cual crea empatía, porque tú conoces mediante tu propuesta y la forma como tú te expresas cuáles son los grandes problemas que la sociedad tiene en este momento, eso establece una conexión entre la persona que está debatiendo y la persona que está escuchando a cualquier tipo de candidato en cualquier tipo de debate. Por eso hacer ese tipo de conexión es sumamente importante. Y cuando tú analizas lo que es el posicionamiento político de los llamados grupos élites tradicionales, en la cual todos conocemos, como el caso del PRM, el PLD, Partido de la Fuerza del Pueblo, y el PRD, no te quepa la menor duda, existe también cierto tipo de organización emergente o partido minoritario que, dependiendo de cómo ellos se manejen en el debate, no es algo que les resta, es algo que les suma. Por eso, para los partidos minoritarios o las figuras emergentes, tener una buena participación y una buena conexión y establecer ese tipo de empatía con los votantes y darse a conocer es sumamente importante, como una forma de crear ese tipo de impresión, que cuando se habla del efecto positivo del debate, ellos sean el centro de atención. Y cuando se hace la pregunta de quién ganó el debate, tú haces cualquier tipo de sondeo de opinión pública, y si tú fueras un individuo que tú supiste realmente conectar con las personas que estaban escuchando, viendo el debate, eso es algo que te suma y más. Cuando tú eres un individuo que tú perteneces a los grupos emergentes o a los partidos pequeños que tienen un presupuesto limitado para ello hacer cualquier tipo de propaganda política y llevar su tipo de propuesta a un grupo mucho más amplio, y cualquier tipo de debate es sumamente importante. Por eso yo pienso que una sociedad como República Dominicana, que no tiene la cultura del debate, a las organizaciones pequeñas, a los grupos emergentes, dicho debate es sumamente importante, porque simplemente se dan a conocer a una mayor cantidad de personas, y cuando se habla de discutir las ideas y las propuestas en un debate, ellos están en el mismo podio, al mismo nivel de esos tipos de aspirantes a la presidencia o candidatos a la presidencia que la gente considera que son parte de la élite política de República Dominicana. Por el contrario, cuando hablamos de las figuras emergentes o los partidos pequeños, son considerados como irrelevantes. Pero con una buena participación o causar una buena impresión dentro de un debate, si tú eres una persona considerada irrelevante, eso crea relevancia dentro de los votantes de República Dominicana, y tú puedes estar seguro que ellos van a comenzar a googlear en las redes sociales para conocer más sobre ese tipo de aspirante a la presidencia de la República, de cualquier grupo emergente o partido pequeño que, producto de la impresión de ser un buen individuo que sabe cómo debatir. Cuando se habla de los grandes desafíos que tiene República Dominicana, el debate es algo que beneficia a los partidos pequeños, pero también a las figuras emergentes a nivel nacional que tienen aspiraciones políticas de llegar a la presidencia, ya sea en el 24, pero también en el 28. ¿Quién gana y quién pierde? Todo eso va a depender de los factores que yo hablé con ustedes anteriormente. Y ese tipo de decisión o ese tipo de respuesta solamente lo conocen las personas que de una forma atenta escuchan la propuesta, escuchan la visión del país, escuchan la oratoria, escuchan el intelecto, escuchan también la capacidad de explicar la forma como se expresa, pero también ese factor de seguridad cuando tú hablas sobre cualquier tipo de solución en la cual tú explicas, y a través de la forma como tú te expresas, la gente se queda con la sensación de que tú sabes de lo que está hablando. Y aquí es donde el debate para las figuras emergentes, como el caso de Roque Espaillá, el cobrador, pero también cuando hablamos de Carlos Peña, quien es el candidato a la presidencia de una organización política pequeña en este momento, como el caso de generación de seguidores, pero también de cada una de las mujeres, que de una forma u otra se le da un foro para que ellas hagan su propuesta,
es sumamente importante. Pero no te quepa la menor duda, solo después que pase el debate es que tú puedes tener una idea de quién ganó ese debate. Y para ganar ese debate hay una serie de cualidades, consideraciones, características, conocimientos y estilo de debatir, el cual es sumamente importante, lo cual de una forma u otra puede modificar lo que es la percepción que el votante tiene sobre determinado aspirante a la presidencia de la República. Señores, yo no les quito más tiempo. Si este tipo de trabajo ustedes creen que les sirvió de algo, por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta, hagan sus comentarios, pero sobre todo compartan este tipo de material. De esa forma, en el futuro, cuando yo subo otro tipo de contenido, es posible que a YouTube, si le da la gana, ellos te van a enviar la notificación. Por ese lado, señores, yo espero que ustedes pasen un grandioso día.